Hoy te platicaré del megadecomiso que desató narcobloqueos en Nayarit. Nayarit regresó de las vacaciones de Semana Santa en medio de quema de vehículos por parte de la delincuencia organizada. Algunos habitantes han comenzado a llamar a estos disturbios como el Nayaritazo, debido a la cantidad de eventos registrados entre la noche del domingo y madrugada del lunes. Sin embargo, para ofrecer tranquilidad a la población, el gobierno del estado ha asegurado que estas quemas fueron respuesta de un grupo delictivo al que previamente le había sido decomisada droga en cantidades récord. Un operativo en el que presumiblemente participaron elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. En este video te platicaré de los disturbios en Nayarit, así como del megadecomiso reportado por las autoridades estatales. Bienvenidos al Caporal del 11 de abril, comenzamos. Un presunto megadecomiso de droga provocó el enojo de la delincuencia organizada en Nayarit. Lo que acabas de ver es tan solo una muestra de todos los disturbios que hubo entre la noche del domingo y la madrugada de ayer. Pero voy por partes y comienzo con lo que dio origen a todo esto. Según la versión de las autoridades, el gobierno del estado de Nayarit, gobernado por el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, emitió este comunicado, te lo muestro en pantalla. Aquí, en este documento, el gobierno estatal reconoce la existencia de disturbios entre la noche del domingo, en específico la noche del domingo 9 de abril en la carretera San Blas Tepic, a la altura del Mirador Las Garzas y en las localidades de Guayabitos y La Virocha. Todo esto, como te mencionaba, te muestro nuevamente el comunicado, en el municipio de San Blas. Según este mismo comunicado, los disturbios fueron atendidos por la Policía Estatal Turística y de Caminos, así como por elementos federales, hasta que finalmente fue restablecido el orden. Al hablar del origen de estos hechos, el gobierno del estado asegura que todo comenzó con un operativo a cargo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, que tenía como objetivo combatir el delito en la zona y con el cual lograron decomisar sustancias psicotrópicas, un vehículo y un arma de fuego. Sobre este hecho, la prensa local comenzó a afirmar que habían sido asegurados 1.200 kilos de coca y el gobierno de Nayarit aseguró que no hubo ni personas heridas o fallecidas, pero tampoco hubo personas detenidas. Ni por el decomiso hace alusión a detenidos, heridos ni fallecidos, ni sobre los bloqueos. Sin embargo, en este comunicado, y nuevamente te lo muestro porque tiene elementos relevantes, hay algo que no es nada común ver. Cuando una instancia federal realiza un operativo, la encargada de hablar tanto de en qué consistió ese operativo y cuál fue su resultado, es la misma instancia federal que lo realizó. Es decir, la Marina no informa de los operativos y el resultado de los operativos del Ejército. La Guardia Nacional no informa sobre los operativos que hace la policía de Nayarit, por ejemplo, ni viceversa. Cada quien informa de sus propios operativos y sus propios resultados, porque hay muchas cosas, sobre todo de las instancias federales, que mantienen en secreto para evitar la filtración de información y que los delincuentes se enteren por anticipado sobre estos operativos. Pero sobre lo ocurrido en Nayarit, llama la atención que el gobierno del estado habla de la realización de un operativo y del resultado del mismo, pero hasta el momento en que estoy haciendo este video, ni la Secretaría de Marina, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Guardia Nacional han hablado sobre la realización de ese operativo, ni de ese presunto megadecomiso de coca hecho en Nayarit, que la prensa local ha comenzado ya incluso a llamar como histórico. De tal forma que por el hecho de que lo haya dicho el gobierno del estado, no me resulta posible asegurarte que el operativo haya ocurrido bajo las circunstancias descritas por el gobierno de Nayarit, ni que haya existido un vínculo directo entre los disturbios con ese decomiso. Lo cierto es que los disturbios fueron más extensos de lo que reconoció la autoridad estatal.
En el comunicado, el gobierno de Nayarit asegura que los disturbios ocurrieron en la carretera de San Blas Tepic, a la altura del Mirador de las Garzas, y en las localidades de Guayabitos y La Virocha, en el municipio de San Blas, como lo señala el documento que te mostré anteriormente. Sin embargo, estos disturbios no solo se concentraron la noche del domingo, como lo señala el gobierno estatal, sino que también se extendieron a la madrugada de ayer lunes, tanto en el municipio de San Blas como en Santiago Ixcuintla. En el Mirador de las Garzas, en el municipio de San Blas, fue incendiada una camioneta, la camioneta que te acabo de compartir en el video, y se trataba de un vehículo del transporte público. Ahora bien, como puedes ver en este momento en pantalla, también fueron dejadas ponchallantas en las vialidades que afectaron a conductores que nada tenían que ver ni con el operativo, ni con las autoridades, ni con la delincuencia. De hecho, ante el caos, el alcalde de San Blas, José Antonio Barajas López, quien llegó al cargo por los partidos PAN, PRI y PRD, hizo esta publicación en sus redes sociales, en donde reconoció la existencia de disturbios al momento en que estaban ocurriendo y recomendó a la ciudadanía a que mantenga la calma y también a que permanezca en sus casas. Sin embargo, también hubo otro bloqueo en la comunidad de Villa Hidalgo, en el municipio de Santiago Ixcuintla, y además aparecieron reportes de bloqueos en la carretera San Blas Matanchén y en las carreteras federales 74 y 76. Aunque el gobierno de Nayarit ha asegurado que todos estos disturbios fueron respuesta de la delincuencia organizada ante un decomiso hecho por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, no solo no existe un pronunciamiento al respecto de estas instancias federales, sino que tampoco han informado qué grupo delictivo fue el objeto de este presunto decomiso, a quién le quitaron esta supuesta coca, ni qué grupo delictivo fue el que realizó las quemas, todos estos disturbios que estuvieron entre la noche del domingo y la madrugada de ayer lunes. Lo cierto también es que uno de los reportes públicos sobre la presencia de la delincuencia organizada en Nayarit es uno a cargo del Servicio de Investigaciones Legislativas de Estados Unidos, en el que señalan que el grupo dominante en esa zona es el Cártel Jalisco Nueva Generación, y fue precisamente dentro del territorio de Nayarit en donde el pasado 1 de abril el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió su política antidrogas en materia de seguridad tras los embates del gobierno norteamericano precisamente sobre el control o el presunto control que han hecho alusión a algunos funcionarios estadounidenses que tiene la delincuencia organizada en el territorio mexicano y en donde no lo tiene la autoridad, el gobierno de México. Tema del cual te he platicado ampliamente en este canal en otros videos. Así están las cosas actualmente en Nayarit, así la situación, las respuestas por parte de algunas autoridades y el silencio por parte de otras. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Gracias.